El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas INPI presentan Comunidad INEA Radio. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Comunidad INEA Radio, esta coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI, en donde todos estamos muy contentos de poder estar una semana más con ustedes. Desde la Ciudad de México los saludamos Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza, acompañados por supuesto por todo el equipo de producción que hacen posible que podamos estar con ustedes durante los próximos 30 minutos. Ya iniciamos Comunidad INEA Radio y en esta recta final del año vamos a escuchar lo que les preparamos para el día de hoy. Hoy, en Comunidad INEA Radio... Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Conoce los detalles. En ¿Sabías qué? Víctor Trevilla nos presenta datos curiosos que quizás no conocías sobre la Revolución Mexicana. Disfrutaremos una de las canciones más emblemáticas de la Revolución, La Adelita. En Leyendas para Soñar conoceremos una historia de la época revolucionaria, El Niño del Pozo. ¿Saben ustedes qué se comía en los tiempos de la Revolución? Pati Tirado nos lo cuenta. Y en Hoy Recordamos hablaremos de una mujer adelantada a su tiempo, Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa. Como escucharon, tendremos un programa con mucha información de todo tipo. Les aseguro que estos 30 minutos se pasarán volando, pues todas nuestras secciones estarán muy interesantes. Así que vamos a comenzar con el reportaje especial que nos preparó Daniela Espinosa. ¿Ustedes sabían que la violencia no solo son golpes? Existen distintos tipos de ella, y mientras más sepamos, más podremos defendernos y por supuesto defender a quienes la están padeciendo. En esta ocasión hablaremos sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a escucharla. Reportaje. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el fin de erradicar el abuso que viven miles de mujeres y niñas diariamente alrededor del mundo. Este año es el 59 aniversario del suceso que daría origen al Día Internacional de la No Violencia de Género, una lucha que nos concierne a todos. Nacidas en una familia de prósperos comerciantes en la provincia de Salcedo, República Dominicana, las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal comenzaron a participar activamente en la lucha contra Rafael Leónidas Trujillo, un líder que no permitía la disidencia. También conocidas como las mariposas, fueron constantemente asediadas por sus opiniones y acciones políticas, lo que las llevó a ser apresadas en varias ocasiones. Minerva estudió leyes y María Teresa matemáticas. Todas se casaron jóvenes con hombres igualmente luchadores y embarcados en la causa política, y padres de los hijos que las tres dejarían huérfanos. Fue un 25 de noviembre de 1960 cuando las hermanas, junto con el chofer, fueron interceptadas en un auto por la policía secreta, quienes, tras golpearlas y ahorcarlas, las dejaron caer a un barranco para tratar de encubrir el crimen como un accidente. El impacto no se hizo esperar, y el crimen conmovió a la nación entera, pues eran líderes y madres de familia, eran mujeres con voz, que acentuaron la indignación con la violencia del régimen trujillista. El final no las sorprendió, siempre sospecharon que estaban condenadas a muerte, e incluso Minerva llegó a proclamar: «Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte». Así lo narra el escritor Mario Vargas Llosa en su obra La Fiesta del Chivo, donde cuenta la historia de estas hermanas que años más tarde se convirtieron en el símbolo de la lucha contra la violencia, y en 1999 la ONU se sumó a la jornada y declaró cada 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recuerdo de las hermanas Mirabal. En el marco de este día, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, puso en marcha la estrategia Alas para el Cambio, cuyo objetivo es movilizar a la ciudadanía para tomar conciencia del problema de la violencia contra las niñas y mujeres, y de esta forma realizar acciones que contribuyan a eliminarla. Alas para el Cambio es un llamado a ser proactivos. Es una señal de alarma para que los hombres reflexionen sobre lo que pueden hacer para promover la igualdad y la no violencia, así como para detener la violencia de otros hombres.
Esta estrategia representa una alianza entre mujeres y hombres para construir una cultura de paz, sociedades pacíficas y familias que promueven el crecimiento de sus miembros. Súmate a Alas para el Cambio y juntos terminemos con la violencia. Yo soy Daniela Espinosa y los invito a que sigan con nosotros en Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Dani. Esta es una prueba más de que a través de la educación podemos aprender de muchos temas, como nuestros derechos, además cómo ejercerlos y por supuesto cómo defenderlos. Así es, promovamos una sociedad libre de violencia, no solo en contra de las mujeres y las niñas, sino de todos los seres humanos. Otros temas que podemos encontrar en los libros de INEA son los referentes a la historia de México y del mundo. Y para contar un poco sobre la de nuestro país, en el marco, por supuesto, de la conmemoración de la Revolución Mexicana, Víctor Trevilla nos platica algunos datos que quizás no conocías de este evento nacional. Reportaje. Fue el 20 de noviembre de 1910 cuando Francisco Ignacio Madero, a través del Plan de San Luis, hizo el llamado a la población nacional para que se levantara en armas contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Rememorando los 109 años de la Revolución Mexicana, este noviembre te traemos 10 datos curiosos que probablemente no conocías sobre esta importante fecha. Número 1. El Plan de San Luis fue redactado en su totalidad por Francisco I. Madero y se llama así porque el día que este documento fue fechado, 5 de octubre de 1910, Madero fue liberado de la prisión de San Luis Potosí. Número 2. Se sabe que alrededor de 1 millón de personas murieron por causas directas de la guerra. Sin embargo, se estima que otras 300,000 fallecieron por las condiciones precarias de vida que el conflicto ocasionó. Número 3. Contrario a lo que se pueda creer, el primer llamado a las armas de Francisco I. Madero no captó la atención de mucha gente. El 20 de noviembre de 1910 se suponía que un contingente de 400 hombres armados esperaría a Madero en Piedras Negras, Coahuila, para tomar la llamada Ciudad Porfirio Díaz, pero cuando él llegó a las 6 de la mañana solo había 10 hombres esperándolo. Número 4. Las vías de ferrocarril, implementadas durante el gobierno de Porfirio Díaz, terminaron funcionando como medio de transporte para el movimiento revolucionario. Irónico, ¿no? Número 5. Las soldaderas fueron mujeres con un papel vital para la revolución, pues además de alimentar y curar a los heridos, se encargaban también de traficar armas. Número 6. El 8 de mayo de 1911, Pancho Villa y Pascual Orozco desobedecen la orden de Madero de abandonar Ciudad Juárez y deciden despojarla del control en el que la tenían las fuerzas federales. Lo curioso de esta operación es que Villa interceptó un tren que viajaba rumbo a Ciudad Juárez y lo llenó con sus hombres. Después, se hizo pasar por miembro de las fuerzas federales, a través de un telegrama en el que informó que el tren iba de regreso a causa de unas vías ferroviarias destruidas en el camino. Cuando el tren finalmente arribó, desde el interior de Ciudad Juárez salieron los villistas, que con un mínimo esfuerzo se apoderaron de ella, al más puro estilo del caballo de Troya. Número 7. Durante este periodo de guerra e incertidumbre, México obtuvo el récord por el cargo presidencial más breve del mundo. Pedro Lascurain Paredes gobernó 45 minutos, de las 5:15 de la tarde a las 6, en el 19 de febrero de 1913, justo antes de que Victoriano Huerta asumiera la presidencia. Número 8. En 1876 se inauguró en la calle 5 de Mayo del centro histórico un café, que con el paso de los años se convertiría en la famosa cantina La Ópera. Cuando Pancho Villa visitó el lugar en 1914 y de acuerdo a una antigua tradición, pegó un par de disparos al techo del lugar, mismos que al día de hoy siguen siendo visibles. Número 9. Muchos creen que la célebre frase de sufragio efectivo o no reelección es referida a Porfirio Díaz y creada por Francisco I. Madero, pero en realidad Díaz fue quien implementó esta frase cuando perdió las elecciones presidenciales contra Benito Juárez en 1871. Número 10. Otros impactos de bala de los que aún queda marca son los que están en las paredes al interior de la hacienda Chinameca, en Morelos, donde fue asesinado Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919. Como podrán notar, la Revolución Mexicana, así como otros eventos históricos, siempre dejan curiosidades y particularidades poco conocidas, pero lo más importante es que recordemos a los héroes y heroínas que nos dieron tierra y libertad. Yo soy Víctor Trevilla y estamos en Comunidad INEA Radio. Quédate con nosotros.
Muy interesante, Víctor, gracias por compartirnos estos datos curiosos. Vamos a pasar a esta sección que tanto nos gusta, en donde Claudio Gardea nos presenta una historia de la época revolucionaria llamada El Niño del Pozo. Esto en Leyendas para soñar. Cuenta la leyenda que en tiempos de la Revolución, una ranchería del estado de Guanajuato se vio envuelta en los jalones de ese movimiento armado, cuando sus habitantes, que no llegaban a 1000, se dividieron en dos bandos opuestos, quienes simpatizaban con los revolucionarios y quienes lo hacían con el gobierno. Esa drástica división no pasaba inadvertida para los mismos habitantes de la ranchería, quienes sabían perfectamente quién estaba con los revolucionarios y quién con el gobierno. Por eso, aquella noche en que el ejército llegó hasta el lugar y los soldados empezaron a sacar a la gente de sus casas a punta de pistola para revisar sus pertenencias en busca de evidencia que delatara su conexión con los rebeldes, fue inmediata la detención de quienes estaban de ese lado. Tal fue el caso de Vicente Aguilar, un hombre honrado e idealista que había enviudado y se había hecho cargo de su pequeño hijo de 5 años. Aguilar no solo estaba de acuerdo con las ideas revolucionarias, sino que había llegado a cobijar a varios rebeldes bajo su techo. Las evidencias que guardaba lo incriminaron a los ojos del gobierno, por lo que los soldados lo condujeron al centro de la ranchería, donde se alzaba un solitario y profundo pozo. Le ataron las manos a la espalda y le ordenaron que se irguiera para fusilarlo. El pequeño hijo de Aguilar corrió a su lado buscando que lo mataran a él también, pero los soldados lo separaron de su padre. En su intento de regresar junto a su progenitor, el niño tropezó y cayó al pozo, lo que pasó inadvertido para los soldados por el estruendo de las armas del pelotón, por lo que el niño murió ahogado. Al día siguiente, cuando fueron por agua, encontraron su cuerpecito sin vida y de inmediato lo sacaron para darle una digna sepultura al lado de su padre. A partir de entonces, comenzaron a pasar cosas inexplicables en la ranchería, donde se instaló el ejército y la gente se las achacaba a lo sucedido, diciendo que el alma de aquel niño permanecía en las profundidades. Cada vez que un soldado iba al pozo para buscar agua, no regresaba, y los superiores imaginaban que había desertado y mandaban a buscarlo para castigarlo como era debido. Pero de los que se fueron, nunca se encontraba el menor rastro. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Pronto, ninguno de los soldados que había contribuido a la muerte de Vicente Aguilar quedó vivo después de tomar agua del pozo, al igual que los militares que presenciaron el fusilamiento. El general que lo había arrestado empezó a sufrir terribles alucinaciones que le llegaban solo en las noches. Soñaba con un niño que se sentaba en su pecho paralizándolo y cortándole la respiración. Hoy en día se habla de que en alguna ranchería remota de Guanajuato existe aún el pozo maldito y que quienes se han acercado juran escuchar aún el llanto de un niño, lo cual les hace correr despavoridos. Se aconseja no sacar agua de ese lugar, pues el fantasma del pequeño podría salir una vez más para desquitarse de su pena con los vivos. Amigos, yo soy Claudio Gardea y los invito a que regresemos a la cabina de Comunidad INEA Radio. Hasta pronto. Muchas gracias, Claudio, por compartirnos esta historia. Y ahora, para pasar a nuestra sección musical, vamos a contarles brevemente la historia de una heroína de la Revolución Mexicana. Una mujer que a los 13 años, por decisión propia y en contra de la voluntad de sus padres, se incorporó a un grupo de enfermeras que recién había creado doña Leonor Villegas de Mañón, presidenta de la Cruz Blanca, y se enlistó en ese grupo que atendió a los heridos en la Revolución Mexicana. ¿Qué más nos puedes contar de esta personalidad, Ale? Bueno, pues les voy a contar que el 7 de febrero de 1913, cuando Adela Velarde Pérez subió por primera vez al tren de enfermería en la ciudad de Chihuahua, su misión a partir de ese momento fue atender a los heridos del ejército constitucionalista. Risueña ella, delgada, muy bonita dicen los que la conocieron. Pronto todos los soldados de la tropa comenzaron a llamarla Adelita. Fue así como conoció al sargento Antonio Gil del Río Armenta, militar de las fuerzas de Pancho Villa, quien le compuso el famoso corrido que seguramente todos ustedes lo conocen porque en esta época revolucionaria siempre está presente en todas las estaciones de radio y en todos los eventos y en todas las escuelas.
Así es, primero fue una canción de amor y después un llamado, un himno de los soldados para ir a combate. Dice la crónica que Antonio le llevaba serenata al tren de enfermería para cantarle el ahora famoso corrido Adelita. Bueno, pues vamos a escucharlo aquí en Comunidad INEA Radio. No se diga más y adelante con la música. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente los seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Estamos de vuelta. Esta canción es una muestra del bagaje musical que surgió de la Revolución Mexicana y que quizá es la más conocida, pero existen otras como Jesucita en Chihuahua, La Cucaracha, La Toma de Zacatecas, Carabina 3030 y más que continúan escuchándose. Así es, porque forman parte de la cultura musical de nuestro pueblo, reseñando lo mismo épicas batallas que historias de amor y desamor, y por supuesto historias de muchos revolucionarios surgidos durante esta época convulsiva en nuestro país. Bien, y antes de pasar a nuestra sección culinaria, vamos a compartirles los medios a través de los cuales nos pueden contactar para platicarnos sus dudas, comentarios, quejas, sugerencias y lo que ustedes quieran compartirnos. Tenemos una lada de atención gratuita a la que nos pueden llamar desde cualquier parte del país. Es la siguiente. El número es 800-0060-300. Así es, 800-0060-300, el número gratuito de INEA para que nos hagan llegar todas sus dudas, comentarios, observaciones, quejas y por supuesto sugerencias. Todo es siempre muy bien recibido aquí. Pero también tenemos cuentas en las principales redes sociales, como por ejemplo en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como @INEA Nacional. ¿Y en Twitter? Ahí aparecemos como @INEAMX. Por último tenemos una en Instagram. Ahí en Instagram pueden buscarnos como INEA-MX. Y por supuesto en YouTube, en donde pueden encontrar todos los programas anteriores de esta emisión.
En YouTube nos pueden encontrar también como INEA Nacional. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora a Pati Tirado, que siguiendo con este programa revolucionario, nos platica qué se comía en los tiempos de la revolución. Vamos a escucharla y regresamos a la cabina con todo el equipo de Comunidad INEA Radio. Esto es El sabor de mi pueblo. ¿Qué se comía en los tiempos de la revolución? Antes de que la revolución comenzara, en México existía una gran desigualdad entre las clases sociales y claro, esto se reflejaba en la comida que consumía cada una de ellas. Por un lado, la clase baja se alimentaba con lo más necesario. En cambio, los acaudalados, a causa del afrancesamiento que Porfirio Díaz idealizaba, preferían la comida pesada y de muchos tiempos, en los que pretendían mostrar su poder económico, y entre los platillos que más preparaban estaba el mole negro y el chile en nogada. Al estallar el conflicto, esta dinámica cambió. Las casas, haciendas y escuelas de la clase alta fueron tomadas por los revolucionarios, en la que las mujeres que se unían a la causa, mejor conocidas como Adelitas, ayudaban en la preparación de la comida. Algunos de los alimentos que no podían faltar en el plato revolucionario eran, por supuesto, las tortillas y el pan, platillos a base de frijoles, lentejas, chiles, quelites y flor de calabaza, y de beber, atoles y café. Y cuando había exceso de producto derivado de los saqueos, tenían que utilizar todo para evitar que se desperdiciara. Si tenían un cargamento de jitomate, pues comían sopa de jitomate, caldo de jitomate, jitomate hervido, jitomate asado, jitomate relleno, con lo que se enriqueció la comida local. En la revolución, los caudillos se dejaban consentir. Zapata era feliz con sus atoles, tacos y salsas. Villa se deleitaba con la carne seca, pues con ella se le preparaba un guiso de 4 chiles. Los ingredientes que más usaban en esa época era el maíz, el frijol y el chile, pues eran aquellos productos que se podían encontrar en el campo, y de la mezcla de esos alimentos se derivaron las chalupas y las picaditas que también conocemos y existen desde esa época. Por eso hoy les compartiré cómo se preparan las chalupas. Necesitamos 24 tortillas de maíz, 400 gramos de pollo, res o cerdo, tinga hervida o desmenuzada, 500 gramos de queso fresco, una cebolla, una taza de jitomate hecho puré, una taza de tomate verde hecho también puré, 2 dientes de ajo, 4 chiles serranos, manteca para freír y lechuga bien picada para servir. Preparación. Primero se hace la salsa verde y la salsa roja. Colocar en un sartén con un poco de aceite el puré de jitomate y en otro sartén con un poco de aceite el puré de tomate verde. Cocinar hasta que ambos cambien de color y estén bien cocidos. Licuar el puré de jitomate con un diente de ajo, 2 piezas de chile serrano y un cuarto de la cebolla picada. Repetir lo mismo con el puré de tomate verde. Calentar las tortillas en manteca hasta que estén blandas. Montar las chalupas colocando una tortilla, sobre ella el pollo o cerdo o tinga desmenuzado, unas rodajas de cebolla, una cucharada de salsa roja o verde, una cucharada de queso fresco y un poco de lechuga. Y listo. La revolución no solo definió mucho de lo que comemos hoy, sino también cómo lo comemos. Esa receta que hoy tuve el gusto de compartirle es una pequeña parte de la historia culinaria de nuestra nación. Yo soy Patricia Tirado y los espero muy pronto con más platillos aquí, en su programa Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA Radio. Bueno, pues esperamos que para este fin de año, Pati nos traiga a la cabina algunos de los platillos que nos antojó durante todo este año. Muchas gracias, Pati. Si no les dio tiempo de anotar esta deliciosa receta, como ya dijimos anteriormente, todos nuestros programas estarán siempre presentes en el canal de YouTube. Así es, estamos a punto de despedirnos, pero no sin antes recordar a una mujer que fue considerada como adelantada a su época. ¿Quieren saber de quién se trata? Leonardo da Silva nos habla de Sor Juana Inés de la Cruz en... Hoy recordamos... Juana Isabel de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en San Miguel de Nepantla, Nueva España, el 12 de noviembre de 1651.
Fue una religiosa y destacada escritora, poeta y pensadora novohispana, reconocida como una de las figuras literarias femeninas más importantes del siglo XVII. Su obra presenta una importante influencia de la literatura barroca española, la cual supo acompañar y enriquecer con todos los saberes que acumuló a lo largo de su vida. De allí que se caracterice por el uso de figuras literarias y referencias mitológicas. Sus obras pasaron las fronteras de Nueva España, actualmente México, con la ayuda de los virreyes, por lo que fueron publicadas y leídas en España, donde generó gran asombro entre sus lectores, gracias a su creatividad, curiosidad, conocimientos y su interpretación filosófica. Vivió gran parte de su infancia en Panoayan, Amecameca, al pie de los volcanes allá en el Estado de México, en la hacienda de su abuelo materno, quien tenía una amplia biblioteca a la que Sor Juana tuvo acceso. De allí que se considere ese espacio como el lugar donde emergió su gran gusto por la lectura. Sor Juana destacó a lo largo de su infancia por ser una niña con grandes capacidades intelectuales, entre las que resalta haber aprendido a leer y escribir con 3 años de edad, y a los 8 años haber escrito su primera alabanza compuesta al Santísimo Sacramento, con versos tanto en español como en náhuatl, lengua que aprendió de los indígenas de la hacienda de su abuelo. En 1659 se mudó junto con su familia a la Ciudad de México, donde vivió con su tía María Ramírez y su esposo Juan de Mata. Entre los años 1663 y 1665 fue admirada por sus habilidades literarias, inteligencia y amplios conocimientos, lo que le permitió ingresar a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, y de su esposa la virreina Leonor de Carreto. Sor Juana Inés de la Cruz prefirió llevar una vida religiosa que formar un matrimonio. Al parecer, dentro de un convento podía seguir gozando de la posibilidad de aprender y ampliar sus conocimientos. Tuvo la oportunidad de continuar sus estudios, investigaciones científicas, escribir diversos textos, componer canciones, escribir obras de teatro, recibir visitas de amigos y realizar tertulias con otros intelectuales y poetas. Incluso en su celda pudo constituir una importante biblioteca. Los últimos años de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz transcurrieron bajo la sombra del fallecimiento de varias de sus amistades, las revueltas sociales de Nueva España y la llegada de epidemias que acabaron con la vida de muchas personas. Para aquel entonces Sor Juana había dejado la escritura a un lado para dedicarse de lleno a la vida religiosa. Falleció el 17 de abril de 1695, con 43 años de edad y a causa de una epidemia. Fue enterrada el mismo día y la oración fúnebre fue orada por su amigo Carlos de Sigüenza y Góngora. Datos curiosos de esta mujer de cabellos cortos e ideas largas. Juana de Asbaje fue autodidacta. Mencionaba que su más grande anhelo era aprender y leer. Por eso no comía queso, porque escuchó que el queso opacaba la inteligencia. Además se cortaba el cabello para obligarse a aprender algo. Ella misma señalaba que el pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio y con efecto le cortaba, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que tan desnuda estaba de noticias, que era más apetecible adorno. Yo soy Leonardo da Silva Vieira, regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio con Francisco y Alejandra. No le cambie. Pues se fueron rapidísimo estos 30 minutos, llegamos al final de esta emisión, pero los esperamos la próxima semana en el último programa de noviembre de Comunidad INEA Radio. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos desde la Ciudad de México, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López, como siempre, en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Daniela Espinosa y Leonardo da Silva en los reportajes especiales. Patricia Tirado, Claudio Gardea y Víctor Trevilla en la investigación. Con el respaldo siempre de todo el personal que trabaja en la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA. Y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Así es, recuerden, tenemos una cita la próxima semana, solo aquí. En Comunidad INEA Radio. Hasta pronto.
Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Gobierno de México.